Claro. A continuación, te proporciono la traducción completa del documento al español, adaptada para que puedas copiarla directamente en un sistema de texto a voz. He mantenido el contenido fiel al original, asegurándome de que el texto sea claro y fluido para su uso en un sistema de texto a voz. Dado que el documento es extenso, he traducido todo el contenido proporcionado, incluyendo las notas y tablas, en un formato legible y sin interrupciones. 3. El funcionamiento del Kamma. El conocimiento del Buda sobre el Kamma y su resultado. El funcionamiento del Kamma y su resultado es tan profundo y difícil de comprender que solo el conocimiento del Kamma y su resultado del Buda, Kamma Vipaka Ñana, puede verlo claramente. Sus discípulos no poseen este conocimiento, ni siquiera los arahants. Este conocimiento del Kamma y su resultado es el segundo de los 10 poderes del Tathagata, Tathagata Bala, que el Buda describe. Él lo explica al venerable Sariputta. Además, Sariputta, el Tathagata comprende el resultado, Vipaka, del Kamma pasado, futuro y presente que ha sido emprendido, según la contingencia y la raíz, de acuerdo con la realidad. Y cualquier resultado, Sariputta, del Kamma pasado, futuro y presente que ha sido emprendido, el Tathagata lo comprende según la contingencia y la raíz, de acuerdo con la realidad. Esto, Sariputta, es un poder del Tathagata, por el cual el Tathagata adopta la postura del toro, ruge el rugido del león en las asambleas y pone en movimiento la rueda divina. El rugido del león. Con este poder del Tathagata, el Buda ruge su rugido del león. ¿Qué es su rugido del león? Es su enseñanza sobre los 5 agregados, Panchakanda, su origen, Samudaya, y su desaparición, Atangama. 1. Así es la materialidad, así su aparición, así su desaparición. 2. Así es la sensación, así su aparición, así su desaparición. 3. Así es la percepción, así su aparición, así su desaparición. 4. Así es las formaciones, así su aparición, así su desaparición. 5. Así es la conciencia, así su aparición, así su desaparición. En el Sutta Sinteshya, el Buda explica, el resultado del Kamma, monjes, es inconcebible. En el Sutta Masanada, describe cómo el Tathagata comprende la contingencia, que según el comentario se refiere a las circunstancias dependientes en las que un Kamma produce su resultado. Estas son de 4 tipos: destino, gati, apariencia, upadi, tiempo, kala, y medios, payoga. La raíz, etu, es el Kamma mismo, que es la raíz del resultado. La postura del toro, usava, es la postura suprema, inquebrantable, de 4 patas firmes en el suelo, adoptada por el jefe de todos los toros. La rueda divina, Brahma-Kakka, se refiere a la rueda del Dhamma, que significa suprema, superior. En el Sutta Dasa Bala, el Buda describe cómo un monje meditador comprende los 5 agregados antes de contemplarlos. Los 5 agregados son la noble verdad del sufrimiento, Dukkha Ariyasakka, su aparición es la noble verdad del origen del sufrimiento, Dukkha Samudaya Ariyasakka, su desaparición es la noble verdad del cese del sufrimiento, Dukkha Nirodha Ariyasakka. Para explicar la aparición y desaparición de los 5 agregados, el Buda presenta la fórmula de la originación dependiente, Paticca Samuppada. Así, esto siendo, aquello es, esto surgiendo, aquello surge. Esto no siendo, aquello no es, esto cesando, aquello cesa. A continuación, el Buda explica los 2 eslabones de la originación dependiente. Debido a la ignorancia, surgen las formaciones volitivas, debido a las formaciones volitivas, surge la conciencia, y así sucesivamente. Esto se discutirá más adelante. El corazón de la enseñanza del Buda. Al escuchar al Buda explicar su propia enseñanza, entendemos que para comprender los 5 agregados, necesitamos entender la originación y el cese dependiente, lo que significa que debemos entender el funcionamiento del Kamma. Sin embargo, como discípulos del Buda, no podemos comprender completamente el funcionamiento del Kamma, eso es imposible. Pero al practicar la meditación de introspección, los discípulos pueden ver las conexiones entre ciertos Kammas y sus resultados, obteniendo así una comprensión parcial del funcionamiento del Kamma. De hecho, esta comprensión es esencial. Para ser verdaderos discípulos del Buda, lo más importante es entender y tener una fe profunda en la realidad de la ley del Kamma y su resultado. ¿Por qué? Porque, como el Buda explicó, el funcionamiento del Kamma es el corazón de su enseñanza, es la fuerza impulsora de la originación dependiente, Paticca Samuppada, que es la segunda noble verdad, la noble verdad del origen del sufrimiento,
Samudaya Sakka, el origen de los 5 agregados. Si no entendemos el funcionamiento del Kamma, no podemos comprender la noble verdad del origen del sufrimiento, lo que significa que no podemos convertirnos en discípulos nobles, Ariyasavaka, ni escapar del sufrimiento. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a las explicaciones del Buda sobre el funcionamiento del Kamma. Pero siempre debemos recordar que, aunque intentemos entender estas explicaciones, no proporcionan una comprensión verdadera. Para obtener una comprensión verdadera del funcionamiento del Kamma, necesitamos, en la medida en que sea posible para un discípulo, conocer y ver el funcionamiento del Kamma por nosotros mismos practicando una meditación de introspección adecuada y alcanzando el conocimiento que aprehende las causas, Paccaya Pariggañana. El funcionamiento de la mente. Para comprender adecuadamente el funcionamiento del Kamma, primero es necesario entender algo sobre el funcionamiento de la mente. El Buda explica que cuando la mente está alerta, en un chasquido de dedos, surgen y perecen muchísimos mil millones de conciencias, surgen como series, muchos mil millones de procesos mentales, cittati. La mayoría son procesos de la puerta mental, muchos mil millones de procesos de la puerta mental que surgen y perecen como un río en pleno flujo. En nuestro plano, el plano de la esfera sensual, Kama Vakara Bhumi, usualmente un proceso de la puerta mental tiene 7 conciencias de impulsión, Jhāvana. Cuando surge una conciencia de impulsión que es perjudicial, akusala, hay un mínimo de 16 fenómenos mentales, nama dhamma, un máximo de 22, cuando es benéfica, kusala, hay un mínimo de 32 fenómenos mentales, un máximo de 35. En todos los casos, uno de esos fenómenos mentales es la volición, cetana, y es la volición la que forma el Kamma. Lo que se refiere como Kamma es específicamente la volición de las 7 impulsiones en un proceso mental perjudicial o benéfico. Pero en el capítulo de la causa del Kamma, Kamma Paccaya, del Patana, el Kamma también se explica como la potencia kármica, Kamma Sati, de la volición en esas impulsiones. Por favor, intenta recordar esto mientras explicamos más. Definición de Kamma. Literalmente, la palabra Kamma significa acción o hecho, pero en la enseñanza del Buda, Kamma se refiere solo a la acción volitiva. El Buda declara: es la volición, monjes, lo que yo declaro que es el Kamma. Habiendo querido, uno realiza el Kamma por el cuerpo, por la palabra y por la mente. La volición es el factor mental responsable del Kamma. Volición perjudicial y benéfica. Hay 2 tipos de volición. 1. Volición perjudicial, akusala cetana. 2. Volición benéfica, kusala cetana. La volición perjudicial es Kamma perjudicial, y la volición benéfica es Kamma benéfico. Pero la volición de los Budas y otros arahants no es ni perjudicial ni benéfica, es puramente funcional, Kiriya. Nunca produce Kamma, porque han erradicado las raíces del Kamma, la ignorancia y el deseo. Sin embargo, mientras persista su continuidad mental y material, incluso los Budas y otros arahants no pueden evitar experimentar los resultados de su Kamma pasado, los resultados dejan de surgir solo cuando entran en el parinirvana, cese final. Resultados imposibles y posibles. La ley del Kamma, Kamma Niyama, es una ley natural que se sostiene por sí misma en su funcionamiento. Asegura que el resultado del Kamma sea similar al Kamma mismo, Kamma Sadaka Vipaka, como la semilla de una fruta produce un árbol que da el mismo tipo de fruta. Por ejemplo, el fruto del árbol de Nim es amargo. Si plantamos la semilla de un fruto de Nim, produce un árbol que también da frutos de Nim, que son amargos. De la misma manera, un Kamma perjudicial produce un resultado similar al Kamma perjudicial mismo. El Kamma perjudicial no produce un resultado agradable. Si el Kamma perjudicial produce su resultado, siempre será un resultado desagradable. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una mala conducta corporal pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que una mala conducta corporal pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una mala conducta verbal pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que una mala conducta verbal pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una mala conducta mental pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad no existe.
Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que una mala conducta mental pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad sí existe. Luego podemos tomar la caña de azúcar, es dulce. Si plantamos un esqueje de caña de azúcar, produce una caña que también es dulce. De la misma manera, un karma benéfico produce un resultado similar al karma benéfico mismo. El karma benéfico no produce un resultado desagradable. Si el karma benéfico produce su resultado, siempre será un resultado agradable. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una buena conducta corporal pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad no existe. Pero es en verdad posible, monjes, hay la posibilidad de que una buena conducta corporal pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una buena conducta verbal pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que una buena conducta verbal pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que una buena conducta mental pueda producir un resultado no deseado, desagradable y displacentero, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que una buena conducta mental pueda producir un resultado deseado, agradable y placentero, tal posibilidad sí existe. Es imposible que un karma perjudicial produzca un resultado agradable, así como es imposible que una semilla de fruto de nimba amargo produzca caña de azúcar dulce, y es imposible que un karma benéfico produzca un resultado desagradable, así como es imposible que un esqueje de caña de azúcar dulce produzca un fruto de nimba amargo. El conocimiento del Buda sobre lo imposible y lo posible. Este conocimiento de lo imposible y lo posible es el primero de los 10 poderes del Tathagata, Tathagata Bala. Él lo explica al venerable Sariputta. Aquí, Sariputta, de acuerdo con la realidad, el Tathagata comprende lo posible como posible y lo imposible como imposible. Y cualquier cosa, Sariputta, posible como posible, e imposible como imposible, el Tathagata lo comprende de acuerdo con la realidad. Esto, Sariputta, es un poder del Tathagata, por el cual el Tathagata adopta la postura del toro, ruge el rugido del león en las asambleas y pone en movimiento la rueda divina. El Buda explica este principio de lo imposible y lo posible a lo largo de su enseñanza, es fundamental para su enseñanza. Los dhammas resultantes. Los resultados del Kamma son los dhammas resultantes, Vipaka Dhamma. Estos son la mentalidad resultante, Vipaka Nama, y la materialidad nacida del Kamma, Kamma Harupa. Mentalidad resultante son los diferentes tipos de conciencia resultante, Vipaka Citta por ejemplo, la conciencia resultante perjudicial que da renacimiento en uno de los infiernos, en el mundo de los fantasmas o en el mundo animal. Se llama la conciencia de vínculo de renacimiento, Patisandicitta. Cuando es una conciencia resultante benéfica, da renacimiento en el mundo humano, los mundos de los devas, los mundos de Brahma y los mundos inmateriales. Las conciencias de continuidad de vida que mantienen la mentalidad de una vida también son resultantes, y dejan de surgir solo cuando el karma que las produce ha cesado. Otras conciencias resultantes son, por ejemplo, las conciencias del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo que surgen al contactar con un objeto deseable o indeseable. Materialidad nacida del Kamma, Kamma Harupa, son 18 tipos de materialidad. 1. Elemento tierra. 2. Elemento agua. 3. Elemento fuego. 4. Elemento viento. 5. Color. 6. Olor. 7. Sabor. 8. Esencia nutritiva. Estos son la materialidad inseparable. Abhiniboga Rupa los 8 elementos básicos de cualquier tipo de materialidad, ya sea nacida del Kamma, la conciencia, la temperatura o el nutriente. Cuando ocurre junto con la materialidad nacida del Kamma, es materialidad nacida del Kamma. 9. Facultad de vida, Jvitindriya, que mantiene la vida de uno. Toda materialidad nacida del Kamma surge junto con la facultad de vida. 10. Translucidez del ojo. 11. Translucidez del oído. 12. Translucidez de la nariz. 13. Translucidez de la lengua. 14. Translucidez del cuerpo. Estos son los 5 tipos de materialidad translúcida, pasada rupa, que son las bases del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, ayatana.
Funcionan como las 5 puertas materiales, dvara, a través de las cuales se perciben los respectivos objetos, visiones, sonidos, olores, etc. 15. Materialidad de la base del corazón, la materialidad no translúcida, napasada rupa, que es la base del corazón, ubicada en la sangre del corazón. Sirve como base para la puerta mental, mano dvara, por la cual se perciben todos los objetos. 16. Materialidad del sexo femenino. 17. Materialidad del sexo masculino. La materialidad del sexo, bhava rupa, determina si uno es mujer u hombre, y determina la apariencia femenina o masculina de ese sexo, etc. 18. Espacio nacido del Kamma, el elemento espacio, akasa dhatu, que define y delimita los grupos de materialidad nacida del Kamma, rupa kalapa. Estos dhammas resultantes surgen cuando el Kamma apropiado encuentra las condiciones adecuadas para producir su resultado. Kamma perjudicial y benéfico. ¿Qué significa entonces el Buda por Kamma perjudicial y benéfico? Akusala Kamma y Kusala Kamma. Cuando una conciencia tiene una raíz perjudicial, akusala mula, es una conciencia perjudicial, akusala citta, y cuando una conciencia tiene una raíz benéfica, kusala mula, es una conciencia benéfica, kusala citta. Así, cuando las impulsiones, jhāvana, de un proceso mental tienen una raíz perjudicial, su volición, cetana, es perjudicial, y tenemos kamma perjudicial. Cuando las impulsiones de un proceso mental tienen una raíz benéfica, su volición es benéfica, y tenemos kamma benéfico. Conciencia perjudicial. Las raíces perjudiciales son 3, codicia, lobha, odio, dosa, y delusio, moha. Esto significa que hay 3 tipos principales de conciencia perjudicial. 1. Conciencia arraigada en la codicia, lobha mula citta. 2. Conciencia arraigada en el odio, dosa mula citta. 3. Conciencia arraigada en la delusio, moha mula citta. Las conciencias perjudiciales nunca pueden estar asociadas con cosas buenas, solo con cosas malas. Por eso, las conciencias perjudiciales siempre están asociadas con la falta de conciencia moral, airika, la falta de vergüenza, anotapa, la inquietud, uddhaka, y la delusio, moha. Esto significa que una conciencia arraigada en la codicia siempre está asociada también con la delusio, y una conciencia arraigada en el odio siempre está asociada con la delusio. Pero una conciencia arraigada en la codicia no puede estar asociada con el odio, ni una conciencia arraigada en el odio puede estar asociada con la codicia y el odio no pueden surgir en la misma conciencia. El tercer tipo de conciencia, la arraigada en la delusio, es una conciencia perjudicial asociada solo con la delusio. ¿Qué es esa delusión? La delusio es lo mismo que la ignorancia, avijja. La explicamos en relación con el Sutta Gadula Vada. Entre lo que en última instancia no existe, entre mujeres, hombres, la ignorancia, se apresura, sin embargo, entre lo que existe, entre los agregados, etc., no se apresura. ¿Qué significa esto? Significa que la ignorancia, delusio, ve solo la verdad convencional, sammuti saca mujeres y hombres, madres y padres, esposas y esposos, hijas e hijos, perros, gatos, cerdos y gallinas, etc. Estas cosas no existen según la realidad, Shatabhuta. Las cosas que sí existen según la realidad, sin embargo, son los agregados, khandha, los elementos, dhatu, las bases, ayatana, la mentalidad materialidad, nama rupa, la originación dependiente, paticca samuppada, el funcionamiento del kamma, las 3 características, etc., en resumen, las 4 nobles verdades. Estas cosas, que son la verdad última, para Mattasakka, la ignorancia no las ve. Y como también explicamos en relación con el Sutta Gadula Vada, es por eso que los seres corren de vida en vida. Esta ignorancia es la delusio asociada con las conciencias perjudiciales. La codicia, el odio y la delusio hacen que una conciencia sea perjudicial, lo que significa que la volición es perjudicial, kamma perjudicial. El Buda también lo llama mal, papa, y demérito, apuña. Y el logro del kamma perjudicial, lo llama también mala conducta, dukkharita, y formación de demérito, apuña visakara. Si ese kamma produce su resultado, será un resultado no deseado, indeseable y desagradable, y conducirá a la producción continua de kamma. Sin incitación y con incitación. Si el kamma perjudicial se realiza espontáneamente, sin dudar ni la incitación de otro, es sin incitación, asakarika. Si el kamma perjudicial se realiza con duda o la incitación de uno mismo u otro, es con incitación, sasakarika.
La abolición del kamma sin incitación es más fuerte, porque está asociada con la alegría, ti, mientras que el kamma con incitación es más débil, porque está asociado con la pereza y el sopor, namidda. Conciencia arraigada en la codicia. La codicia tiene que ver con la atracción, ya sea burda o sutil, por ejemplo, el deseo, taa, la lujuria, raga, el deseo sensual, kama sechanda, la codicia, abhija, el apego, sajjana, el aferramiento, upadana, la presunción, mana, la vanidad, mada, y las opiniones, diti. Una conciencia que está asociada con estas cosas es una conciencia arraigada en la codicia, lobhamula citta. La abolición en ese caso siempre será perjudicial. Y, como se mencionó, cuando hay codicia, siempre hay también falta de conciencia moral, falta de vergüenza, inquietud y delusión. Pero ten en cuenta que cuando una conciencia perjudicial está disociada de una visión errónea, no está por ello asociada con la visión correcta, una conciencia perjudicial no puede estar asociada con la visión correcta. Conciencia arraigada en el odio. La codicia tiene que ver con la atracción, pero el odio, dosa, tiene que ver con la repulsión y la resistencia, ya sea burda o sutil, por ejemplo, aversión, fatiga, envidia, isa, posesividad, makcharisha, mala voluntad, chapada, ira, coda, enemistad, vera, crueldad, visa, aburrimiento, cosaja, impaciencia, attati, remordimiento, cucuca, tristeza, soca, lamentación, parideva, desagrado, domanasa, y desesperación, upayasa. Una conciencia que está asociada con estas cosas es una conciencia arraigada en el odio, dosa mula citta. La abolición en ese caso siempre será perjudicial. Y cuando hay odio, siempre hay también falta de conciencia moral, falta de vergüenza, inquietud y delusión. Conciencia arraigada en la delusión. La delusión, moa, cuando está sola, tiene que ver con la ecuanimidad engañada, la indiferencia hacia el funcionamiento del kamma. Y cuando hay escepticismo, visikika, e inquietud, uddhaka, es una conciencia arraigada en la delusión, moa mula citta. El escepticismo se refiere en este caso a la incertidumbre sobre el Buda, el Dhamma, la Sangha, el entrenamiento, la originación dependiente, las vidas pasadas, las vidas futuras, etc. La abolición en ese caso siempre es perjudicial. Y cuando hay delusión, siempre hay también falta de conciencia moral y falta de vergüenza. Resultados perjudiciales. Cuando un kamma con una de estas tres raíces perjudiciales madura en el momento de la muerte, la conciencia de vínculo de renacimiento, patisandhi citta, será una conciencia resultante perjudicial, akusala vipaka citta, lo que significa que habrá renacimiento en el mundo animal, el mundo de los fantasmas o en uno de los infiernos. Es imposible de otra manera. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que alguien poseído por una mala conducta corporal, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en un buen destino, un mundo celestial, pueda renacer, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que alguien poseído por una mala conducta corporal, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en la perdición, en un mal destino, un lugar infernal, en el infierno, pueda renacer, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que alguien poseído por una mala conducta verbal, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en un buen destino, un mundo celestial, pueda renacer, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que alguien poseído por una mala conducta verbal, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en la perdición, en un mal destino, un lugar infernal, en el infierno, pueda renacer, tal posibilidad sí existe. Imposible es, monjes, no hay ocasión en la que alguien poseído por una mala conducta mental, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en un buen destino, un mundo celestial, pueda renacer, tal posibilidad no existe. Pero tal posibilidad, monjes, si existe en la que alguien poseído por una mala conducta mental, debido a eso, a causa de eso, al romperse el cuerpo, después de la muerte, en la perdición, en un mal destino, un lugar infernal, en el infierno, pueda renacer, tal posibilidad sí existe. El kamma con una de las tres raíces perjudiciales lleva siempre a seguir corriendo de vida en vida. En los infiernos, el mundo de los fantasmas y el mundo animal, las conciencias que surgen son casi solo perjudiciales, arraigadas en la codicia, el odio y la delusión. La delusión es muy fuerte en los mundos inferiores,
y es muy raro que surjan conciencias benéficas allí. Por eso es casi imposible para los seres en esos mundos inferiores escapar. El renacimiento en el mundo humano es siempre debido a un karma benéfico. Sin embargo, entre la gran mayoría, las personas comunes no educadas, la conciencia está predominantemente arraigada en la codicia, el odio y la delusión. Solo ocasionalmente surgen conciencias benéficas. Y entre las personas comunes no educadas, la delusión es muy profunda. Por eso, cuando los seres humanos fallecen, casi siempre renacen en el infierno, el mundo de los fantasmas o el mundo animal. El renacimiento en los mundos de los devas del plano sensual es siempre debido a un karma benéfico superior. Por eso los devas de la esfera sensual disfrutan de placeres sensuales superiores. Y sus cuerpos, sus rostros, sus ojos, su tez, su ropa y sus mansiones son muy hermosos. Debido a eso, desafortunadamente, hay mucha lujuria, envidia y posesividad. Por eso, cuando los devas de la esfera sensual fallecen, también casi siempre renacen en el infierno, el mundo de los fantasmas o el mundo animal. En los mundos superiores de los devas, los mundos de Brahma, no pueden surgir conciencias arraigadas en el odio. Pero a menudo hay apego y deseo por la vida allí, lo cual está arraigado en la codicia. Un Brahma también puede pensar que su vida es eterna y que es el creador del universo, un Dios omnipotente y omnisciente. Eso es una visión errónea, que está arraigada en la codicia. Cuando un Brahma fallece, nunca puede ir directamente al infierno, al mundo de los fantasmas o al mundo animal. Cuando el karma que produjo el renacimiento en el mundo de Brahma ha terminado, puede renacer en un mundo de Brahma inferior, o en el mundo de los devas humano. Tabla 5a, muerte y renacimiento. Vida anterior. Conciencia finales del proceso cercano a la muerte, Marasannati. Conciencia final en una vida. Objeto cercano a la muerte, Kamma, signo de Kamma, Kamma nimita, o signo de destino, Gati nimita. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta impulsión, Javana. Fallecimiento, Kuti. Vida presente. Conciencia de vínculo de renacimiento, Patisandi. 16 conciencias de continuidad de vida, Bhavanga. Primer proceso cognitivo de la vida presente, un proceso de la puerta mental. Objeto, nuevos agregados. Anuncio de la puerta mental, primera séptima impulsión, Javana, continuidad de vida, Bhavanga. La abolición de estas conciencias de impulsión funciona como un puente hacia la nueva vida. Si la abolición es perjudicial, es un mal renacimiento; si es benéfica, es un buen renacimiento. Notas para la tabla 5a, muerte y renacimiento. Una conciencia dura un momento de conciencia, Siddha Kaa, con 3 etapas: surgimiento, Upada, permanencia, Titi, y disolución, Vaga. La cognición sigue un procedimiento fijo, según la ley natural de la mente, Citta Niyama. El proceso mental final en una vida es un proceso de 5 puertas o un proceso de la puerta mental. El objeto del proceso mental final es uno de 3. 1. Kamma, las formaciones volitivas de un kamma perjudicial o benéfico realizado anteriormente en la misma vida o en una vida anterior. Por ejemplo, uno puede recordar el odio asociado con el sacrificio de animales, la felicidad asociada con ofrecer comida a monjes u otros receptores, o la felicidad y tranquilidad asociada con la meditación. 2. Signo de Kamma. Kamma imita un objeto asociado con un kamma perjudicial o benéfico realizado anteriormente en la misma vida o en una vida anterior. Un carnicero puede ver un cuchillo de carnicero o escuchar los gritos de animales a punto de ser sacrificados; un abortista puede ver un feto muerto; un médico puede ver pacientes; un devoto de la triple joya puede ver a un monje, una imagen de Buda o escuchar cánticos de los textos Pali; y un meditador puede ver el Pativaga nimita de su objeto de meditación Samatha, o una de las 3 características de su objeto de meditación Vipassana. 3. Signo de destino. Gati imita una visión del destino donde uno está a punto de renacer. Para el renacimiento en el infierno, uno puede ver fuego; para un renacimiento animal, uno puede ver bosques o campos; para un renacimiento de Deva, uno puede ver mansiones de Devas. Este objeto sirve como el objeto de las conciencias separadas del proceso, Timutta Citta, de la próxima vida. Estas surgen independientemente de los procesos de las puertas sensoriales. Todas son conciencias de continuidad de vida, Bhavanga Citta, con el mismo objeto pasado y los mismos factores mentales. La primera conciencia de este tipo en una vida sirve como un enlace entre la existencia pasada y la presente, por lo que se llama la conciencia de vínculo de renacimiento, Patisandi Citta.
La última conciencia de continuidad de vida en una vida se llama la conciencia de fallecimiento, kuti sitta, porque pasa la continuidad de la mentalidad materialidad a la siguiente existencia. Todas las conciencias que surgen a lo largo de una vida, entre los diversos procesos mentales, se llaman simplemente conciencias de continuidad de vida, bhavanga sitta. El proceso mental final de una vida siempre tiene solo 5 impulsiones, no las 7 habituales. Su volición no produce sola la conciencia de vínculo de renacimiento, pero funciona como un puente para cruzar a la nueva vida. Pueden seguirle 2 conciencias de registro. También pueden surgir conciencias de continuidad de vida antes de la conciencia de fallecimiento, pueden surgir por un tiempo más corto o más largo, incluso hasta días o semanas. Con el cese de la conciencia de fallecimiento, la facultad de vida se corta, y solo queda un cadáver, materialidad muerta. Primer proceso mental en una vida. Inmediatamente después de la conciencia de vínculo de renacimiento, la primera conciencia de una vida, siguen 16 conciencias de continuidad de vida con el mismo objeto. Y luego siempre un proceso de la puerta mental, que tiene los nuevos agregados como objeto. La liberación del sufrimiento de la muerte, 17 momentos de conciencia antes, da lugar a un alivio acompañado de apego, rakantika, que es el deseo de existencia, bhavata. Por lo tanto, el karma realizado por el primer proceso mental en una vida es siempre perjudicial, akusala. Tabla 1a, la conciencia resultante perjudicial, akusala vipaka sitta. Puerta, ojo. Conciencia, conciencia del ojo. Sensación, ecuanimidad. Función, ver objeto, color. Puerta, oído. Conciencia, conciencia del oído. Sensación, ecuanimidad. Función, oír. Objeto, sonido. Puerta, nariz. Conciencia, conciencia de la nariz. Sensación, ecuanimidad. Función, oler. Objeto, olor. Puerta, lengua. Conciencia, conciencia de la lengua. Sensación, ecuanimidad. Función, saborear. Objeto, sabor. Puerta, cuerpo. Conciencia, conciencia del cuerpo. Sensación, dolor. Función, tocar. Objeto, tangible. Puerta, mente. Conciencia, recepción. Sensación, ecuanimidad. Función, recibir. Objeto, color barra diagonal sonido barra diagonal olor barra diagonal sabor barra diagonal tangible. Puerta, mente. Conciencia, investigación. Sensación, ecuanimidad. Función, investigar. Objeto, color barra diagonal sonido barra diagonal olor barra diagonal sabor barra diagonal tangible. Puerta, mente. Conciencia, registro, vínculo de renacimiento, continuidad de vida, muerte. Sensación, ecuanimidad. Función, registrar, vínculo de renacimiento, continuidad de vida, muerte. Objeto, color barra diagonal sonido barra diagonal olor barra diagonal sabor barra diagonal tangible barra diagonal otro kamma barra diagonal signo de kamma barra diagonal signo de destino. Estas conciencias resultantes son conciencias sin raíz, aetuka, de la esfera sensual, kama bakara sitta.